Clics de Marketing Online, episodio 46. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 46 del lunes 3 de diciembre de 2018, programa en el que vamos a ver todos los pasos y recursos que necesitas para organizar la estrategia de marketing de contenidos de tu proyecto. Así que, comenzamos. Para crear una estrategia de marketing de contenidos eficaz para tu proyecto, es decir, que atraiga tráfico, clientes potenciales y conversiones, vas a necesitar siempre al menos estas tres cosas. Lo primero, gente. Para obtener un ROI, es decir, un retorno de la inversión real, necesitas desarrollar tu equipo de marketing de contenidos. Tu equipo puede estar compuesto por tus propios empleados o por colaboradores externos. En el caso de que tu proyecto esté empezando y lógicamente no tengas capacidad para montar un equipo de creación de contenidos, vas a tener que realizar las tareas de los perfiles que veremos a continuación tú mismo, al Juan Palomo. Y créeme que es una opción que puedes hacer perfectamente, porque yo lo hago a diario. Lo segundo que vas a necesitar son procesos y documentación, ya que para experimentar un crecimiento y un éxito que se repita mes tras mes, necesitas asentar tus procesos y documentar todo aquello que haces. Y la tercera pata en esta estrategia de marketing de contenidos van a ser las herramientas, ya que para poder escalar todos tus esfuerzos de marketing de contenidos vas a necesitar utilizar herramientas que aumenten tu eficiencia y lógicamente te faciliten la organización y la automatización de todas las tareas. Entonces, ¿cómo construir tu equipo de marketing de contenidos? Idealmente, y ya te digo que idealmente, si tienes capacidad para tener un equipo de creación de contenidos, genial, y si no, pues bueno, al final todos estos roles los vas a tener que asumir tú mismo. Pero bueno, idealmente un equipo de marketing de contenidos debería tener al menos estas funciones diferenciadas. La primera, la estrategia de contenido, es decir, aquella figura que organiza y coordina a todo el equipo y que se encarga de toda la parte de la estrategia. La segunda pata sería el creador de contenidos, es decir, los copywriters. El copywriter o copywriters que pueden ser internos, es decir, tus propios empleados si tienes esa capacidad para generar contenidos, o bien subcontratando creadores de contenido freelance, como pueden ser copywriters, periodistas, etc. La tercera pata va a ser un diseñador o una diseñadora gráfica. Igualmente que en el caso de los creadores de contenidos o los copywriters pueden ser personal tuyo propio, es decir, internos, o pueden ser colaboradores freelance. Y la cuarta pata de este equipo de creación de contenidos sería la figura del promotor de contenidos, es decir, aquella persona, aquel rol que va a distribuir todo el contenido y va a darles difusión a través de las redes sociales para generar el mayor alcance posible y lograr de esta forma el mayor número de enlaces entrantes hacia nuestro site. Y en el caso de los dos anteriores también puede ser una persona interna de tu equipo, de tus empleados, o puede ser un colaborador freelance, como puede ser un community manager. Claro, en este punto te estarás preguntando cómo puedes encontrar a esos creadores de contenidos, a esos diseñadores gráficos, incluso a ese community manager que vas a necesitar para montar tu equipo, si no lo quieres hacer tú mismo. Bien, pues lo primero va a ser encontrar a 2 o 3 copywriters, al menos. ¿Cómo los encuentras? Mira, tienes sistemas como Fiverr o Workana, es decir, plataformas como Fiverr o Workana, donde puedes encontrar este tipo de colaboradores freelance. Y es seleccionar 2 o 3 con los que te gustaría trabajar y es algo tan fácil como enviarles que hagan un pequeño texto de prueba. Al final, el propósito de este texto de prueba es que puedas valorar si van a poder escribir o no un buen contenido para tu proyecto, porque no todo el mundo vale para escribir de todo. Y aquí va a estar ligado a la especialización de tu proyecto. No es lo mismo hablar de tornillos que de física cuántica, que de medias para la señora. En función de cada proyecto vas a necesitar un copywriter concreto. Entonces, el propósito de ese texto de prueba es que puedas valorar si encajan o no con el proyecto, y también es una oportunidad para ver cómo funcionan, cuáles son sus plazos de entrega, la fluidez que vas a tener con eso en la comunicación, porque al final va a ser todo teletrabajo, va a tener que ser a través del email, de Skype, etc. Entonces, un poco prueba para ver cómo funcionan. Para esto, lo que puedes hacer es crearte, por ejemplo, un tablero en Trello para cada uno de los copywriters con los que vais a hacer esta prueba y decirles que se comuniquen contigo y envíen todo el contenido a través de este tablero.
Trello al final no es más que una herramienta de productividad que se basa en el sistema Kanban, en el que a través de columnas y tarjetas puedes ver el estado de cada una de las tareas y de los proyectos que tengas en marcha. Entonces solo tienes que elegir aquellos copywriters que te gusten, acordar con ellos un contrato en el que se incluya, por ejemplo, el número de publicaciones por mes, la remuneración que vas a pagar por cada artículo, etcétera, para que así no pueda haber ningún malentendido posterior. Algunas buenas prácticas que debe tener en cuenta a la hora de la productividad, sobre todo si vas a manejar herramientas como Trello, Asana, etcétera, pues es que al final herramientas para la gestión de tareas hay infinitas, desde el propio Google Calendar, que te puede servir perfectamente, hasta herramientas como Trello, Asana o cualquier otra de las que utilizan el método Kanban de columnas y tarjetas que hablábamos antes. Al final siempre deberías tener en cuenta algunas de estas recomendaciones. Lo primero es organizar el tablero con al menos estas columnas, que serían, por ejemplo, la columna de asignado, es decir, cuando tú entregas un trabajo o le asignas una tarea a alguno de tus copywriters. Una columna de en progreso, es decir, que cuando el copywriter recibe esa tarea, está trabajando en ella. Una tercera columna de completado y enviado para revisión, en la que el copywriter, una vez que ha terminado de crear el contenido, te deja ahí esa tarea, ese contenido, para que tú lo veas y lo revises. Y una cuarta columna que sería aprobada para publicación, es decir, cuando tú ya le indicas al copywriter de que has hecho los cambios a las apreciaciones que necesite ese contenido y que das tu visto bueno para que se publique. Y una última y quinta columna que sería la columna de publicadas, en las que, bueno, aquí pasarían ya el último estado de esos contenidos cuando ya se ha publicado en redes sociales, se ha publicado en el blog, etcétera. Ese contenido ya ha llegado a su fin. A no ser que tengamos un sistema de republicación de contenidos antiguos, que bueno, entonces podríamos generar alguna columna más para estas otras tareas. Pero en definitiva, deberíamos primero organizar el tablero con al menos estas columnas de asignado, en progreso, completado y enviado para su revisión, la de aprobado para publicación y la última de publicado. Luego, asegurarnos de que etiquetas o asegurarte de que etiquetas a cada copywriter cuando le asignas un tema nuevo para que reciba la correspondiente notificación. Por aquí la gracia de todo esto, por ejemplo, de usar un sistema como Trello o cualquier otra herramienta de productividad, es usar solamente ese sistema. Porque si al final tienes que usar Trello, tienes que usar Gmail, tienes que usar Skype, si tienes que usar 3 herramientas para hacer una única cosa, al final lo que seguramente es que pasará es que no hagas esa cosa. Mientras que si todo lo tienes dentro del mismo sistema, si es dentro de Trello, pues dentro de Trello utiliza todas las posibilidades que te da Trello. Y para ello lo que tienes que hacer es que cuando generas, por ejemplo, una etiqueta para un nuevo contenido y se lo encargas a alguien, es etiquetarlo en esa tarjeta para que a él le llegue una notificación y decirle, oye, que tienes esto pendiente para que se ponga en marcha. Luego, puedes decirle a tu copywriter que escriba el contenido, por ejemplo, en Google Docs, y así lo vas a tener compartido, lo vas a poder ver. No hace falta andarse transfiriendo archivos, sino que todo el mundo puede tener acceso a ese documento y se puede trabajar incluso en equipo sobre el mismo documento. Y que solamente pues pegue el enlace dentro de la tarjeta de Trello para que así todo el mundo tenga acceso que necesite tenerlo. Y por último, como te decía antes, es tratar de mantener la comunicación dentro del sistema de productividad que elijas. Si es Trello, pero lo que no es productivo es tener Trello y luego tener que mandar comunicaciones por email o tener que hablar por Skype. Eso no es del todo una muy buena práctica. Otra buena práctica, aunque ni siquiera debería decirlo, es pagar a los creadores de contenido en tiempo y forma para que mantengan su nivel de lealtad y de compromiso con tu proyecto y mantener una comunicación con él en todo momento, ¿vale? Para que tampoco, al ser una persona que está trabajando para ti, necesita un poco de feedback por tu parte para que no se siente un poco perdido en medio del desierto. Por último, ¿cómo escalar esta estrategia de marketing de contenidos? Porque al final aquí hemos hablado de un equipo de creación de contenidos. Lógicamente todas estas roles o figuras o todas estas tareas, si eres tú solo en tu proyecto, como en mi caso, las vas a tener que hacer todas tú. Entonces ni siquiera te va a hacer falta el Trello, porque bueno, a no ser que tengas infinitos contenidos que crear y necesites un poco de organización, basta con un pequeño calendario editorial para sentirte organizado y cómo lo tienes que hacer. Pero al final este sistema es muy fácil de luego poder escalarlo. Entonces, para desarrollar una estrategia de marketing de contenido que sea sostenible en el tiempo y que además puedas escalar, debes desarrollar procesos y documentación como los siguientes. Por ejemplo, la primera, la ideación, toda la planificación de contenidos y la gestión de copywriters si los tienes. La segunda, toda la parte de investigación de palabras clave. Debes definir cómo buscar esas palabras clave y cuáles son relevantes para ti y cuáles no. Cuáles son las directrices de publicación en tu blog. Es decir, cuáles son las expectativas que tu copywriter debería conocer a la hora de crear contenidos para tu blog. ¿Cuáles son las pautas de publicación? Es decir, cuándo se publica, con qué frecuencia se deben publicar los contenidos. ¿Cuáles son las directrices de publicación? ¿Con qué formato se debe sacar el contenido en tu blog? ¿Vale? Es un artículo en texto, además debe acompañarlo un audio, además debe acompañarlo una infografía, debe acompañarlo un vídeo. Todo esto tu creador de contenidos debe saberlo. ¿Cuáles son las mejores prácticas y pautas de distribución y promoción de contenidos? Es decir,
qué se debe hacer una vez que se publica el contenido. Sobre todo si vas a tener un community manager, debes saber a qué hora se debe publicar, qué días, en qué momento del día, a qué públicos, en qué redes, en función de tus segmentos de clientes, etcétera. Y por último, una lista de todas las herramientas que se deberían usar y también cómo deberían usarlas, ¿vale? Porque tú lo puedes saber, tú lo puedes tener muy claro en tu cabeza, pero una persona que de repente empieza a colaborar en tu proyecto no tiene por qué saberlo y no tiene por qué saber cómo te gustan a ti hacer las cosas. Entonces, igual que yo soy muy obsesivo del control y soy bastante perfeccionista, cuando delego me cuesta también mucho delegar precisamente por eso, porque necesito muchas veces explicarle cómo se deben hacer las cosas y al final es lo que suele pasar, que tardas menos en hacerlo tú mismo que en delegar. Pero aunque esto también va en contra del propio proyecto, porque si tú no delegas no serás capaz de crecer. Entonces te estás dedicando a tareas que quizás sean urgentes pero no sean importantes y tu proyecto no crezca. Entonces, dentro de las herramientas recomendadas, y con esto ya terminamos el episodio de hoy, como ya hemos visto en otros episodios, para la investigación de palabras clave tienes Google Keyword Planner o tienes herramientas de pago ya como SEMrush, etcétera. Para organizar tus ideas, yo simplemente te recomiendo una hoja de cálculo de Google, un Google Sheet y listo. Con eso tienes más que suficiente. Si necesitas plataformas para encontrar colaboradores freelance como esos copywriters o esos diseñadores gráficos, tienes plataformas como Fiverr, como Workana. Te los dejo los enlaces en la nota del programa. Tienes herramientas para la gestión de contenido, como pueden ser simplemente Trello, de la que hemos hablado antes, Asana, Basecamp, Evernote. Hay 40.000 de este tipo. Entonces aquí vas a tener que probar cuál es la que mejor encaja con tu forma de trabajar, porque no todas tienen las mismas funcionalidades. Unas tienen funcionalidades gratuitas, otras tienen funcionalidades de pago y al final no hay una herramienta de productividad perfecta, por desgracia, porque yo ya he probado creo que todas y todavía no he encontrado ninguna que encaje exactamente con lo que yo necesito. Por último, para editar contenido simplemente Google Docs, no te compliques, nada de software propietario, o al menos yo no lo recomiendo. Es mucho más fácil trabajar en Google Docs porque todo el mundo puede tener acceso, se puede trabajar en equipo y es mucho más cómodo. Para realizar tu calendario editorial tienes desde el propio Google Calendar, que lo puedes compartir, puedes crear un calendario compartido con tu creador de contenido y tenerlo ahí simplemente pautado, o puedes utilizar herramientas como por ejemplo si usas WordPress, como Nelio Content, que es un plugin que te permite tener tu calendario editorial perfectamente integrado con tu instalación de WordPress. Y por último, para promover el contenido, pues aparte de las redes sociales en las que quieras difundir todo ese contenido, tienes herramientas como el propio Nelio Content que hablábamos antes, que te permite publicar automáticamente esos contenidos en cada una de las redes sociales, o si te vas a algo bastante más completo, puede ser el mismísimo Zapier, que te permite hacer de todo en donde quieras, prácticamente. Como ves, independientemente de si estás haciendo los contenidos de tu proyecto tú solo, como si tienes la suerte de contar con un equipo para ello en tu proyecto, lo que sí vas a necesitar en ambos casos es organización, ya que sin ella será bastante difícil ejecutar tu estrategia de contenidos debido al gran número de tareas que hay que ejecutar siempre. No solamente es crear un post, sino también todo lo que lleva detrás. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify o por tu me gusta o tu comentario en iVoox, que si lo dejas me ayudarán a subir los rankings y poco a poco hará que este podcast lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana martes con un nuevo Click de Marketing Online. Hasta entonces, feliz lunes.